Pasada, a ver, ¿con qué? Aún no va a estar grabada la información. Listo. Entonces, recuérdeme, por favor, los que estuvimos, ¿con qué se quedaron de la clase pasada? A ver, ¿qué les vino a la mente? ¿Quién recuerda? ¿Sí recuerda más o menos con qué nos quedamos la clase pasada? ¿Qué se nos vino a la mente ahí? Pues a mí me pareció un poco tremendo como el profe hablaba acerca de cómo en las mismas iglesias se están formando las sectas, personas pues en rebeldía o eso. Y pues es duro porque si uno mira, cierto, en toda congregación sí se ven a veces cosas que de pronto no están en la voluntad del Señor. Entonces eso sí me quedó un poquito, ¿verdad? Muy Bueno, marcadito como, ¿verdad? En las mismas iglesias se pueden estar formando, o se o forman, sea mejor dicho. que, sí, Vilma, o sea que ese punto que mencionas es muy importante porque la mayoría de la gente cuando piensa en la secta las ubica afuera. No, están afuera de la iglesia. Y lo que pasa es que Pablo decía que dentro de vosotros mismos se levantarán falsos hermanos que no perdonarán al rebaño, ¿no le parece? O sea que era una Ajá. advertencia de ataques internos. Y definitivamente eso ha pasado. Yo les quiero decir una cosa, las sectas más representativas a nivel mundial fueron fundadas por creyentes que estaban en congregaciones supuestamente de sana doctrina. Esa es una cosa bien interesante. Esas sectas incluso salieron de personas que estaban en comunidades cristianas, incluso algunos de ellos, sus padres eran pastores, y empezaron grandes movimientos, me imagino que al interior, y después salieron de ahí, se llevaron un poco de gente y dividieron la gente, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta que las sectas ocurren adentro y ocurren afuera. Están fuera de la iglesia, pero hay una frase que me gusta de un hermano, esta frase me parece bien bonita, yo la voy a decir y ustedes me dicen qué piensan de esta frase. Se la voy a escribir en el chat. Espérate, verá. Aquí estoy en el chat. Espérate, me ubico. Entonces, miren esta frase que no me acuerdo cómo se llama el hermano que la escribió, pero van a leer la frase y me van a decir qué piensan de esta frase. Ahí la estoy escribiendo ya, arreglo un minutico, por favor. Ahí ya la escribí. Miren esa frase. Las sectas son las deudas no pagadas por la iglesia. ¿Qué querrá decir esa frase? A ver, ¿qué les viene a la mente leyendo esa frase? Las sectas son las deudas no pagadas por la iglesia. ¿Qué les Pienso dice? yo, pienso yo no Sí, será en el precio que cuesta pues las almas de las personas y que pues uno sí debe tener carga por esas personas que son rebeldes o no sé, pienso más por ese lado, el precio que se paga por muchas personas dentro de las iglesias. bueno, muy bien. Casi, pero no. Pero lo que usted dice es cierto, pero hay algo que nos va a decir exactamente qué queremos decir con que las sectas son las Yo creo deudas no pagadas. John, bien pueda. que esa frase quiere decir que digamos, es Se le escucha entrecortado. quiere decir que como digamos, A ver, entonces, no sé cómo me escuchan ustedes a mí. ¿Sí me escuchan bien, por favor? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Sí. señor, desde acá de Bueno, Quetzal me vino. bueno, hay como interferencia en el sonido de John que no se le escucha bien. No se preocupe, va como a volver a ingresar. Entonces, vean, lo que quiere decir la frase es que cuando la iglesia deja de ser integral en la enseñanza de la palabra de Dios y se descuida en algunos aspectos de la verdad, aparecen las sectas. O sea, todo vacío que la iglesia deja la verdad, lo ocupa una secta. Si ustedes observan, las sectas salen con énfasis especiales. Entonces, por ejemplo,
el movimiento que fue tan famoso de la teología de la liberación, que era una preocupación en algunos teólogos de por qué la iglesia no respondía a las necesidades sociales del mundo. Y fue todo un movimiento que incluso afectó a la iglesia católica y afectó a la iglesia protestante. Incluso de ahí salieron movimientos guerrilleros como el ELN en Colombia. ¿Y sabe qué es lo interesante? Son aspectos de la verdad que se descuidaron, porque un aspecto muy importante es que la iglesia debe velar por las necesidades de los demás. El apóstol Pablo tenía muy claro que debía preocuparse por los pobres. Y esa fue la recomendación que le dieron los hermanos en Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Que una cosa es que la iglesia se preocupe por las necesidades de los pobres y otra cosa es que la iglesia haga una agenda como si pretendiera cambiar al mundo socialmente, sin el evangelio. Entonces, si ven ustedes, donde la iglesia se descuida, aparece una secta. Donde la iglesia deja vacíos doctrinales, aparece una secta. Entonces, o aparece un énfasis contrario a las escrituras. Y en el afán de los hermanos de querer salvar una verdad que no está siendo enseñada, entonces llevan esa verdad al error y aparece una secta. Entonces, eso es lo que quiere decir la frase. O sea que la aparición de las sectas es una responsabilidad nuestra como iglesias cuando no somos solícitos en guardar la verdad. No sé si queda claro ese concepto. ¿Sí quedó claro? A mí me gusta mucho generar este tipo de participación. Hay alguien que levantó la manito, eso, muy bien. Cuando quieran hacer una pregunta, con toda confianza, levánteme la manito y yo le doy los espacios. Yo quiero que ustedes entiendan que la intención mía es escucharlos y compartir también, que no nos quedemos solamente en transmitir información, porque para eso les publico un documento y se los envío y se acabó la clase. No, yo lo que quiero es que ustedes vayan siendo confrontados con la palabra de Dios y yo también pueda ser enseñado por ustedes, porque aquí el maestro, el único maestro es el Señor. Nosotros simplemente somos aprendices, estamos aprendiendo también de nuestros hermanos. Bueno, muy bien. Entonces, voy a retomar el tema y es una pregunta interesante. ¿Por qué prosperan las sectas? Ese es un tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué será que las sectas prosperan? ¿Por qué será que usted ve una secta? Por ejemplo, yo por ejemplo ahora estaba haciéndole una vuelta a mi esposa, un mandado, y encontré un templo y cuando vi la famosa aguja, la parte de arriba, dije, este es un templo mormón. Y preciso, era un templo mormón, ¿cierto? Los mormones están en todo el mundo y son unos evangelistas impresionantes. Tremendo. Y se originaron en los Estados Unidos. Son una secta que nació en los Estados Unidos por intermedio de un líder llamado José Smith. Pero como yo no quiero detenerme tanto en el grupo como tal, sino que quiero como que nosotros aprendamos a distinguir las sectas, a saber dónde hay una secta, dónde hay una posición sectaria, que es el punto importante. Entonces vamos a preguntarnos por qué prosperan las sectas. Entonces yo tengo aquí como un bosquejito chiquito, entonces vamos a leer un primer versículo, cualquiera lo puede leer. Antes, quiero que participen. Bueno, profe, yo lo voy a leer, léalo para que se sienta que está en la reunión. Bueno, entonces es Juan 3, 19 al 21. Juan 3, 19 al 21. Entonces uno que lea ese versículo y ahí nos vamos a hacer una pregunta. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué prosperan las sectas según el versículo de Juan 3, 19 al 21? Bien, pues aquí lo va a leer. Amén. Bien, pues Olivia, dale. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vive a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué versículo tan interesante. Ese versículo lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay una razón por la cual prosperan las sectas. ¿Cuál es? A ver, ¿quién la dice? ¿Qué es lo que ustedes observan en ese versículo que nos dice acerca de por qué prosperan las sectas?
Acuérdense que nos podemos equivocar. Por- No hay porque ningún fueron, problema, Que son parte de las tinieblas. porque son porque- parte de las tinieblas. Muy bien, otra. Dale. ¿Alguien más? porque amaron las tinieblas, porque dice que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, mire qué interesante. El amor a las tinieblas, a la oscuridad, hace que las personas se queden en la oscuridad. O sea, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y mire lo que dice, todo aquel que practica la verdad viene a la luz para que se haga manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, una razón por la cual las sectas prosperan es por el amor a la oscuridad. Muy impresionante. ¿Y qué amor tan malo ese, no? Amor a lo oscuro, amor a la oscuridad, que es lo que el Señor Jesucristo está denunciando. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dale, voy a contar. Hoy están enterrando a una amiga mía en Armenia, que se llama Amparito. Y yo conocí a su esposo, antes de morir, su esposo tenía cáncer terminal, y yo lo visité, y él de una manera yo le quería compartir el evangelio, de una manera muy áspera me dijo, a mí por favor no me hable de esas cosas, dígale a mi esposa, ella es la que necesita de Dios, yo no. Ese hombre murió así, murió en la oscuridad. Y yo a veces me pregunto, ¿y por qué este señor no quiso preguntar acerca de la causa del Señor? ¿Por qué no quiso atender el mensaje? Y verdad, hermanos, tenemos que entender una cosa, el amor a las tinieblas hace que esos grupos florezcan y aparezcan. Es el amor a la oscuridad. Es importante, ahí encontramos un primer principio de por qué prosperan las sectas. Bueno, muy bien. No sé si quedó claro ese primer principio. ¿Sí quedó bien? Sí, Ok, señor. muy bien eso. Porque a veces de pronto, ¿sabe por qué pregunto? Porque resulta que con las señales por internet hay un grave peligro y es que a veces el lenguaje se distorsiona. Porque no es lo mismo tener a un estudiante de frente en una clase que él me esté escuchando y hablándole por internet. En ocasiones puede que yo pronuncie mal una palabra y quedó mal la idea en la mente de la persona. Bueno, primer punto entonces, amor a la oscuridad. Vamos a leer otro pasaje. El otro pasaje es Efesios 4, 11 al 15. Efesios 4, 11 al 15. Creo que la semana pasada lo recordamos, pero vamos a enfatizarlo hoy. Alguien que lo lea, por favor. Efesios 4, 11 al 15. Bien pueda, yo lo voy buscando aquí en mi celular. Alguien que lo lea, por favor. Bueno, voy a intentarlo, a ver si se Dale. escucha bien. No, sí se escucha, Ahora hermano, bien, sí, listo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Muy bien, hermano. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Por qué prosperan las sectas? A ver, ¿qué observan ustedes en esa advertencia que Pablo hace en este pasaje? A ver, ¿por qué prosperan las sectas? ¿Quién me dice dónde está hablando Pablo de eso? Por la falta del conocimiento Dale, de Cristo, hermana, dale, que va. por De la Cristo. falta, o sea, porque si no, no llegamos al conocimiento verdadero del Hijo de Dios. Bueno, bueno, muy bien. Yo pienso que es recomendable que cerremos los micrófonos,
cerremos los micrófonos cuando yo hable, entonces cerramos los micrófonos, porque entonces de pronto se nos distorsiona la información. Lo que dice la hermana es muy cierto, pero yo lo voy a manejar más con otra palabra clave. Pablo en esa carta habla de unos niños. Dice así, dice el texto, dice, así ya no seremos como niños zarandeados por las olas. ¿Por qué los niños son tan fáciles de engañar? ¿Por qué? ¿Por qué un niño es fácil de engañar? Si usted le echa un cuento a un niño, por ejemplo, de Papá Noel, él se lo cree. Porque todos ¿Por qué? creen, porque todos se lo creen. Porque son muy ingenuos. Y otra cosa, Pablo decía, no seáis como niños en la manera de pensar, porque no son maduros. La madurez que viene no solamente a través del conocimiento, sino también de la experiencia, esa madurez que debemos adquirirla en la iglesia. La iglesia debería ser el lugar donde hermanos capacitados, como esos que menciona Pablo ahí, apóstoles, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los ministerios que se encargan de preparar a los demás. ¿Y para qué lo preparan? Para que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Sopló por aquí una doctrina y para allá me fui. Entonces, la falta de madurez es una de las razones por las cuales las sectas prosperan. Por falta de conocimiento. Aunque, hermana, le voy a decir una cosa. Yo conozco hermanos con mucho conocimiento y se han desviado de la palabra. Y entonces uno dice, entonces, ¿qué le pasó a este hermano si tenía tanto conocimiento? ¿Qué más había ahí? Porque, primero, pues, porque una cosa es el asunto en las personas que aman las tinieblas. Pero que un hermano que tiene clara una verdad y la ha enseñado por muchos años y termine por ahí enseñando una cosa toda rara, ¿qué pasó? Entonces, a ver, sí, falta madurez y faltan buenas bases. O sea que concluimos que el amor a las tinieblas es una razón por la cual las sectas avanzan. Y la otra, la falta de madurez en el pueblo de Dios. Cuando no somos maduros, nos dejamos llevar por cualquier cuento que nos eche. Y ahora tenemos mucho peligro. ¿Sabe por qué? Porque ahora tenemos acceso a Internet y escuchamos muchos mensajes y escuchamos a muchos pastores y escuchamos a muchos predicadores. Pero si no tenemos bases firmes y sólidas, nos van a mover. Ustedes han observado, perdón, Hernando, para que me cierres el micrófono ahí. Eso, muchas gracias, mi hermano. Miren lo que les voy a decir. Hay un hermano con el que yo compartí la palabra por mucho tiempo y lo fundamenté en las escrituras. Y resulta que yo me tuve que ir para otra ciudad y pues dejé el proceso ahí donde lo llevaba con él. Y resulta que ese hermano después, sus hermanas estaban en una corriente mesiánica, judaizante. Y él en el afán de querer ayudarlas, empezó a estudiar el tema, pero como no tenía las bases suficientes, se enredó. Y al final terminó confundiendo la gracia con la ley y quedó atrapado en todo ese esquema. Entonces, queda claro que si no tengo bases firmes, voy a correr el riesgo de enredarme con doctrinas que aparentemente muy atractivas. A veces hay doctrinas que suenan como muy bonitas y mentiras que hay toda una trampa detrás de esa doctrina y de esa falsa enseñanza, por así decirlo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer resúmenes. Primero, las sectas prosperan porque hay amor a qué. ¿Amor a qué? El primer puntico. Amor a la oscuridad. Amor a la oscuridad. El segundo punto, las sectas prosperan porque hay falta de qué. Por falta de madurez. Madurez espiritual. Muy bien, esos punticos nos ayudan. Ahora vamos a la tercera causa. ¿Por qué las sectas prosperan? Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Bien pueda otro hermano o otra hermana que lo quiera leer. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Bien pueda, yo espero a que alguien lo lea.
Perdón, segunda de Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, muy bien. La hermana preguntaba por el texto. No se preocupe, hermana, que vuelvo y lo repito. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. A ver, Pablo está hablando de unos personajes que aparecieron en la iglesia y dice que son ¿qué? Se refiere a ellos y dice que tales individuos son falsos apóstoles. Y dice, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Entonces volvemos a hacernos la pregunta, ¿por qué prosperan las sectas? ¿Qué es lo que aparece dentro de la iglesia? ¿Cómo podríamos llamar a esos personajes? Engañadores. Falsos. Engañadores, muy bien. Y podríamos darle, vamos a usar una palabra que se utiliza mucho en el lenguaje militar, subversivo. ¿Qué es un subversivo? ¿Qué es un subversivo? ¿O qué es la subversión? Porque se rebelan contra una enseñanza que se esté dando. Eso, excelente, hermana. O sea, hermanos rebeldes, subversivos. Pero ojo, el apóstol los identifica no como hermanos, sino como apóstoles fraudulentos, engañadores, ¿cierto? Pero esa subversión espiritual, mire lo interesante. Mire, esos hermanos que entran supuestamente como hermanos, pero después se despojan de su piel de oveja y muestran lo que son. El apóstol, ¿por qué la llamamos subversión espiritual? Porque el apóstol Pablo nos señala el origen de esos apóstoles. ¿Y cómo lo dice Pablo? ¿Cuál es el origen de ellos? ¿Dónde se originan esas enseñanzas de ellos? ¿Qué dice? En el versículo 14 y 15, si lo queremos volver a leer. ¿Quién está detrás de esa subversión espiritual? Satanás. Satanás. Mira que el texto dice, y Que no se es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Incluso Pablo dice, y no se extrañen si sus ministros también se disfrazan como ministros de qué? de luz. De luz, o servidores de justicia. Entonces, ay, no, este hermanito tan especial, tan lindo, disfraz. Ay, hermanos, cuánta necesidad tenemos de olfatear bien lo que entra a la iglesia. Porque a veces juzgamos según las apariencias y hay personas que vienen en nombres del enemigo, disfrazados, a engañar, ustedes recuerdan hace poquito en Colombia, que creo que fue en Barranquilla, que una persona muy importante, que no sé, un pastor de una comunidad cristiana, se inventó que el Señor iba a venir no sé en cuánto tiempo y le hizo vender las propiedades a la gente y se les quedó con la plata. Que el Señor venía en tal fecha. Y resulta que no pasó nada. Y lo que pasó es que el hombre se fue con la plata de todo el mundo. Entonces, y puede que la gente diga, ay, pero ese señor tan buena gente que era, usted lo miraba. Hermanos, el enemigo se disfraza como ángel de luz y sus ministros también. Entonces debemos ser muy juiciosos, porque Pablo también nos está advirtiendo esto, la subversión espiritual está presente en la iglesia. Debemos ser muy juiciosos. E incluso el Señor Jesús, sabemos que la serpiente representa al diablo, ¿cierto que sí? Pero el Señor Jesús en una ocasión presenta a la serpiente con un atributo positivo. ¿Quién recuerda ese versículo? ¿Cuál es? El que el Señor dice, menciona a la serpiente, pero con un atributo positivo. Astucia. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y me llama la atención, porque es que la serpiente tiene un problema. La serpiente no ve como vemos nosotros. La serpiente lee el calor. Y si ustedes han visto cuando una persona se le acerca a una serpiente, ella está monitoreando su calor. ¿Sí? Ella no lo ve. Ella detecta su calor. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere decir, hermanos. Estemos alertas, seamos prudentes como una serpiente.
para que podamos discernir lo que está pasando. Entonces, hermanos, advertencia también solemne sobre cómo prosperan las sectas. Entonces ya vimos 3 puntos. Primero, amor a las tinieblas. Segundo, inmadurez espiritual o falta de madurez espiritual. Y tercero, subversión espiritual. Rebeldes que aparecen ahí disfrazados como ovejas o pastores, como falsos pastores. Muy bien. Y vamos a leer la última. El último es 2 Corintios 1 al 12. 2 Corintios 1 al 12. ¿Qué dice? Segunda de Corintios, ¿qué capítulo? Qué pena. Capítulo 1, el verso 12. ¿Qué dice? Uno 12, no. 2 Corintios 1, 12. 1, el versículo 12. No, se le fue el sonido. Hermano, si quiere la leo. ¿Se escuchan o no? ¿Se escuchan? ¿Se No, escuchan? señor. ¿No? No. ¿La leo? Profe? Sí, hágale, bien pueda. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con Bueno, esta listo, hermano. confianza. Hasta ahí está bien. Bueno, voy a pensar en otro versículo, porque de pronto hay otro versículo que me aclara más este tema. 1 Corintios 1 al 12. Perdón, 1 Corintios 1, 12, que creo que anoté mal la cita, entonces por eso no lo encontré relación. Es 1 Corintios 1 al 2, 1, 12. Ah, 1 Corintios, ya. Sí, qué pena que me equivoqué ahí. 1 Corintios 1, verso 12. ¿Qué dice? 1 Corintios. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas y yo de Cristo. Entonces, hermanas y hermanos, ¿qué nos puede llevar a ser incluso de hermanos sectas? El orgullo. Otro punto importante es de por qué prosperan las sectas, es por el orgullo espiritual. Oh, es que no hay como Pablo. No, Pedro conoció al... Se dividieron los hermanos entre ellos por líderes espirituales. Y Pablo tuvo que venir a decirles, un momentico, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Pedro? Ah, pero es que me fascina cómo predica Apolos. El ser humano inmaduro, también por su orgullo, puede dejarse llevar y puede crear toda una secta. Mire lo que pasó en Corinto. Entonces los de Pablo, los de Apolos, los de Cefas. Fue terrible lo que pasó allá. Y Pablo criticó esas divisiones entre los hermanos. Entonces el orgullo espiritual también es lo que nos lleva allá. Bueno, muy bien, entonces vamos a consolidar el tema. Entonces hemos visto que las sectas se originan y mencionamos 4 puntos en los cuales se originan las sectas. Antes vamos a repasarlos, que ese repaso es importante porque nos ayuda a consolidar el tema. Primero, ¿por qué? ¿Cuál es la El primera? amor a las Amor a las tinieblas. Amor a las tinieblas. Segundo, Falta de madurez espiritual. falta de madurez espiritual. Tercero, subversión espiritual. subversión espiritual. Y cuarto, Orgullo. orgullo. El orgullo. Recuerden que el orgullo es la causa de la caída de ese querubín protector que estaba en la presencia de Dios. Yo subiré, yo me sentaré, yo levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. El orgullo es una cosa impresionante y el orgullo es uno de las fuentes de por qué prosperan las sectas.
un hermano empezó a creerse que él era mejor que los demás. Mire, empezó a pensar que porque tenía ciertos dones espirituales, eso lo hacía superior a los demás. Y empezó a crear todo un culto alrededor de él. Y al final la gente terminó siguiéndolo a él. Así han sucedido muchas cosas. Algo que se originó realmente en el Señor, pero como resultado del orgullo. Le doy un ejemplo. Cuando la Escritura habla de Lucero, este querubín protector, le menciona 3 atributos. Tú eras el sello de la perfección, acabado de hermosura y lleno de sabiduría. Eso está en Ezequiel 28. Pero esos mismos atributos le hicieron creer que podía ser igual, o no tanto igual, podía rivalizar con Dios, porque nadie puede ser igual a Dios, que podía rivalizar con Dios. Y le llevó a pensar en su corazón, porque dice, desde el día, tú que decías en tu corazón, o sea, ahí podemos rastrear, si podemos decir dónde está el origen del engaño, del fraude, de la mentira, que es el padre de la mentira. Podríamos decir que el origen inicial de las sectas está en el enemigo mismo, que busca que la gente no conozca la luz. Y acuérdense que todo el mundo entero está bajo ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? El mundo entero está bajo el maligno. Y él es el príncipe de la oscuridad. Y si nosotros como creyentes no estamos alertas, también su oscuridad disfrazada de luz nos va a engañar. Tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, muy bien. Ahí vamos como consolidando el tema. Pero entonces yo quiero pensar en otro punto importante que es fundamental para comprender el origen de las sectas y por qué prosperan las sectas. Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, en relación al tema que hemos tocado o quiere hacer un aporte? Con toda confianza también ustedes pueden hacer aportes. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte? Con toda confianza. Como decimos los profesores en clase, por favor, no todos a la vez, por favor, no todos a la vez, que me abruman. Si alguien tiene una pregunta, con toda confianza. Yo también le digo a mis estudiantes en clase, chicos, y escúchenme el término que voy a utilizar, no hay preguntas tontas, sino que hay tontos que no preguntan. Ninguna pregunta es tonta. A veces las preguntas más sencillas son las más profundas. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando en cuanto al origen de las sectas, pero viéndola desde el libro de Génesis. Viendo desde el libro de Génesis, ¿qué podría yo aprender del origen de las sectas? Y primero que todo, así dale, John, bien pueda. Ya levantó la mano John. Escuchamos. No, simplemente como para complementar lo último que hablaba de que la fuente misma de las sectas es Satanás. Hay un versículo que está en primera de Timoteo 4:1 que dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Entonces, para complementar con la Biblia, esa parte donde, sí, digamos que la fuente de las sectas es el mismo Satanás y los demonios. Incluso, ¿cuál es la fuente de la verdad? Hagamos esta pregunta. ¿Cuál es la fuente de la verdad? De la verdad verdadera. La La fuente de la verdad, Cristo. Sí, Cristo. O vamos a decirlo, Dios mismo. La fuente de la verdad es Dios mismo. Ahora hay una pregunta. Cuando Jesús confrontó a los fariseos, les dijo que ellos, ustedes dicen que vuestro padre es Abraham, pero ustedes son de vuestro padre el diablo. Y él dice algo, él es mentiroso. Cuando habla de mentira, de suyo habla. Entonces, miren lo interesante, así como la fuente de la verdad es Dios, la fuente de la mentira, ¿quién es? Satanás. Satanás mismo. Entonces, importante, el enemigo es un engañador, por eso aparece como una serpiente. Y miren lo interesante, que el Señor Jesús nos llama no a ser astutos como la serpiente, sino a ser prudentes. Porque la astucia involucra en sí la intención de engañar. La malicia, eso que hablamos aquí en Medellín y en Colombia de la famosa malicia indígena. Es que nosotros tenemos malicia indígena.
Y resulta que esa malicia indígena es como darle en la cabeza al otro. Eso no es malicia indígena. Entonces, esa malicia, esa astucia, y esa astucia viene del enemigo. Entonces, voy a tener unos pensamientos en torno a Génesis 1 para que ustedes puedan ver como el meollo del asunto. Y para eso quiero, antes de eso, citar un versículo. Vamos a leer un versículo, creo que es en, espero que no se me haya escapado de la mente. Creo que es Deuteronomio 4, si no estoy mal. Vamos a Deuteronomio 4, les voy a mostrar un versículo que hay ahí, Antiguo Testamento, Deuteronomio 4. O sea, es así. 1 al 2. ¿Quién lee Deuteronomio 4, 1 al 2? Aquí hay una advertencia que hace Moisés al pueblo de Israel. ¿Quién la lee, por favor? Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Muy bien. Aquí encontramos un principio bíblico importantísimo y aquí aparece por qué se originan las sectas también. ¿Cuál será el principio bíblico que está ahí, que es fundamental guardar? ¿Cuál es? Los mandamientos. Los mandamientos, sí, muy bien. Pero hay otra frasecita clave. Están bien los mandamientos, pero hay una advertencia que el Señor le hace al pueblo en el versículo 2. ¿Qué les dice? No agregar ni quitar nada de la palabra. Así es, excelente. Y si ustedes se dan cuenta, toda secta o le quita la palabra o le añade a la palabra. Una de las dos. O le quita o le añade. Entonces, mira esa advertencia que aparece, no solamente aparece en Deuteronomio, aparece también en otro libro, al final de las Escrituras. Pero vamos a leer este que dice acá, dice, lo voy a leer en una versión internacional. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. ¿Por qué la palabra de Dios es tan importante? ¿Por qué los creyentes tenemos que conocer la palabra? Porque la palabra es el único instrumento para probar el engaño. Ahora, con una diferencia que quiero aclarar, algo muy importante para los creyentes. Nosotros no solamente tenemos la palabra, ¿a quién más tenemos? Tenemos solamente, ¿será que Dios nos dejó solamente la palabra? ¿Qué más? Al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Eso, al Espíritu Santo. Mire, hermanas, ustedes, hermanos, imaginen que yo estuviera leyendo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y yo empiezo a leer una frase y digo, ay, ¿qué querrá decir esa frase? ¿Qué querría decir aquí García Márquez con lo que quiso decir? Y me rasco la cabeza. El creyente es el único que tiene la Biblia en una mano y al autor en el corazón, ¿no le parece? Y con cuán poco le preguntamos al autor de las Escrituras para que nos enseñe las Escrituras. Aunque en esto es muy importante el conocimiento de las Escrituras, la memorización de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es que si no hay un conocimiento de la palabra, fácilmente no vamos a comprender lo que Dios quiere decir. Pero ojo con lo que les voy a decir también. A veces la palabra no es suficiente. Porque yo les voy a subir una cosa. ¿Cuántas falsas doctrinas están fundadas en la palabra de Dios? ¿Cuántas? ¿Qué piensan ustedes de esa pregunta que les estoy haciendo? ¿Ustedes creen que las enseñanzas falsas están basadas en la palabra de Dios o no? ¿Qué piensan? Sí, en una Señor. distorsión de la palabra de Dios, ¿no? Eso, sea en que se le quitó o sea en que se le añadió. Y mire que la advertencia de Dios, ni me le quite, ni me le añada. O sea que aquí el creyente tiene que ser muy diligente cuando interpreta las Escrituras y tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero hay que poner cuidado porque hay hermanos que cogen un versículo de la Biblia y con ese versículo construyen una falsa enseñanza. Con un versículo, y usted dice, pero es que eso está en la Biblia, está en la Biblia. Sí, pero ¿qué hizo el hermano? Cogió el versículo y lo interpretó de una manera equivocada. Y entonces aquí es tan importante, espero que algún día podamos hablar de cómo interpretar las Escrituras.
Porque es que resulta que el problema muchas veces es que pero eso está en la Biblia, es que la Biblia dice eso. Pero no se dieron cuenta que lo que hizo la persona es coger ese texto y distorsionarlo o adulterarlo y no enseñarlo como era. O sea, importante, hermanos, ir a la palabra de Dios y consultar al Espíritu Santo. Toda enseñanza. Es que no, es que el Espíritu Santo me mostró esto. Pero si es contrario a las Escrituras, yo sabe que le voy a decir a ese hermano, qué pena, hermano, pero el Espíritu Santo no contradice la Escritura. El Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. Dale, hermano, yo, bien pueda. Ay, qué pena, soy yo, Gianni. Tengo una pregunta. Bueno, yo la verdad nunca he leído los libros deuterocanónicos. Sí. Entonces, o sea, entiendo, es como el canon, o sea, como que en alguna concesión quedó el canon bíblico, ¿sí? Entonces, Correcto. ¿qué se podría decir respecto a eso? O sea, pues porque cualquiera diría como, no, pues que eso está en la Biblia. Digamos, por ejemplo, pensar en la Biblia de los testigos de Jehová, pues uno ya dice, no, sí, ya ellos dentro de la doctrina ya bajan a Cristo, ya, sí, ya hacen, es más evidente, ¿sí? Pero entonces en el asunto de los deuterocanónicos, ¿cómo sería? Bueno, no hermana, sé. entonces, mire, estos días me dijo un hermano, nos hizo una pregunta un hermano y me puso a pensar. La pregunta del hermano era la siguiente. ¿Usted leería en una reunión de enseñanza un libro que no está en las Escrituras? Por ejemplo, hablemos de Tobías, hablemos de Judith, hablemos de Macabeos 1, Macabeos 2, que son libros deuterocanónicos o llamados también apócrifos. Entonces, ¿qué es la diferencia entre esos libros y, por ejemplo, un Nehemías? Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando usted lee Segunda de Macabeos, por ejemplo, la parte final de Macabeos, el autor termina así el versículo, el libro, porque dice, si este libro está bien elaborado, eso era lo que yo quería. Y si no, excúseme. Le hago una pregunta. ¿Hablaría un autor de las Escrituras así? ¿Usted cree que Pablo me hubiera escrito, hermanos, perdónenme que la carta de Romanos quedó mal escrita? Lo que dije ahí, pues, algunas cosas están bien y otras no sé. No, no, señor. ¿Sí ve que no? Entonces, ¿qué observamos en los libros inspirados? Que hay un concepto de autoridad. Incluso, miren el apóstol Pablo lo reverente que es. En 1 Corintios 7, Pablo habla del matrimonio. Y Pablo dice, vea, en este asunto no he recibido mandamiento expreso del Señor, pero doy mi opinión como quien ha alcanzado sabiduría. O sea, Pablo está claro que lo que nos va a decir no recibió un mandamiento exacto del Señor, pero tiene la sabiduría para decirnos qué debemos hacer en ese asunto. Entonces, Pablo en otros casos dice, hablo como hombre. Entonces, en ocasiones Pablo toma distancia y tiene mucho respeto cuando él ha recibido algo que ha venido directamente del Señor. Eso es algo que vemos en los escritores tanto de los profetas como de los apóstoles en el Nuevo Testamento, que ellos dan muy claro de dónde viene su fuente. Cuando Pedro habla de los escritos de Pablo, acuérdense que Pedro y Pablo tuvieron algunos encontrones, especialmente en el libro de Hechos, y en Gálatas se relata en el capítulo 1 una diferencia que tuvieron. Pedro en su última carta ya está viejito y escribe que en las cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los que no tienen conocimiento, tuercen como las otras escrituras. Entonces, ¿sabes qué me llama la atención? Que Pedro le está dando a los escritos de Pablo el mismo valor de qué. Los cuales los indoctos tuercen como las otras escrituras. O sea, ¿qué valor le está dando Pedro a los escritos de Pablo? No sé si me captaron la pregunta ahí en ese momento. Claro, yo voy a leer bien el versículo acá para que quedemos claros con el tema. Un minutico yo lo voy a buscar aquí creo que es la segunda carta de Pablo al final en el capítulo 3. Es segunda de Pedro 3, pero lo busco aquí en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3, el versículo final. Sí, sí.
Dice, versículo 15. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas, Pablo se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿con qué está comparando Pedro los escritos de Pablo? Según ese versículo. Con las enseñanzas de Jesucristo. Y no solamente eso, cuando se refiere a las escrituras, ¿sabe a qué se refiere? Está hablando específicamente del Antiguo Testamento. O sea que Pedro está poniendo las palabras de Pablo al nivel de Daniel, Nehemías, Ageo, Habacuc y el mismo Señor Jesucristo. O sea, reconoce una fuente de inspiración. Entonces, hermana, esa es la diferencia entre los libros apócrifos o deuterocanónicos y las escrituras. ¿Significa que no los podemos leer? Sí, los podemos leer. Por ejemplo, para poder entender el periodo entre el último libro de la Biblia, que es Malaquías, y Mateo, Macabeos es muy importante, porque Macabeo habla de ese periodo histórico, de ese aparente silencio de Dios. Y lo podemos leer y tiene un gran valor histórico, ¿sí? Y tiene bases históricas. El mismo Josefo, que era un historiador judío, lo menciona. Pero, por ejemplo, yo no citaría con autoridad Macabeos es que Macabeos no es reconocido como un libro canónico, pero eso no significa que no es importante. Sí, pero también tengo que reconocer que muchas falsas enseñanzas han salido de esos libros deuterocanónicos también, muchas enseñanzas, especialmente en el seno de la Iglesia Católica, que es quien los ha adoptado y los ha incluido en su Antiguo Testamento. No sé si eso queda contestada la pregunta, hermana. Sí, señor, muchas gracias. Sí, bueno, muy bien. Entonces, estamos hablando de quitar o añadir. Esa frase también aparece en otro libro, ya vamos a terminar, y es en el libro de Apocalipsis. Hay una advertencia en Apocalipsis, vamos a mirarlo, verá. Ya vimos Deuteronomio. O sea que las sectas se originan cuando yo o le quito a la palabra o yo le añado a la palabra. Puedo hacer las dos cosas, o quitarle o añadirle. Muy bien. Entonces vamos a leer el otro texto, creo que es Apocalipsis. Es el texto, el último capítulo de Apocalipsis. Creo que el capítulo 22, creo que es el verso 16, si no estoy mal. Ah, sí, 18 y 19, por favor. ¿Quién lee Apocalipsis 22, 18 y 19? Bien pueda. Apocalipsis 22, 18 a 19. Alguien que lo lea con toda confianza. Yo declaro solo Testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Amén. Entonces, mire, hermano, yo haría la pregunta. ¿Qué tan solemne es la advertencia de Dios de quitarle o añadirle a su palabra? Repito la pregunta. ¿Qué tan solemne es la advertencia de Dios de quitarle o añadirle a su palabra? Prácticamente es borrado el nombre en el libro de la vida. Bueno, se hace una advertencia y ese es en torno al libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, vamos a pensar en un principio básico. Las sectas se originan y las sectas prosperan a donde se le añade a la palabra o se le quita la palabra. Y ahí que una responsabilidad muy grande tenemos las personas que enseñamos la palabra. Por eso Santiago dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que por esto recibirán mayor condenación.
O sea, dando a entender que el enseñar la palabra, que es algo tan especial, el que enseña la palabra tiene que ser muy diligente en interpretar muy bien las escrituras, ser muy juicioso, muy diligente, porque en eso, imagínate, una falsa enseñanza que yo transmita puede afectar la vida de muchas personas. Y esos son temas delicados, pero bueno, yo creo que ya podemos concluir entonces en la clase de hoy diciendo lo siguiente: las sectas prosperan por 4 cosas. Prosperan por amor a las tinieblas, prosperan por falta de madurez espiritual, prosperan por subversión espiritual y prosperan por orgullo espiritual. ¿Sí? Y el origen de las sectas se encuentra en el enemigo mismo, en el padre de la mentira. ¿Sí? Entonces, no sé, quisiera preguntar qué aprendieron hoy, como última pregunta final. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendieron hoy? A ver, ¿con qué se van hoy de esta formación? ¿Con qué nos vamos de esta formación hoy? A ver, ¿qué aprendimos? Yo aprendí que no se debe añadir ni quitar de la palabra absolutamente nada, porque las advertencias de Dios son fuertes. Bueno, muy bien. Que debemos ser muy juiciosos en eso de añadir y quitar a la palabra. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién quiere decir otro concepto? Hay que tener cuidado con en nuestro estudio y en nuestras investigaciones, que siempre hay que tener de lado el Espíritu Santo del Señor y la palabra del Señor para que no nos sucedan esas subversiones, y que ante el Señor debemos doblegar siempre nuestro ego y nuestra altivez que pueda llegar a existir. Muy bien, Juan Pablo. Entonces lo que Juan Pablo dice que es muy importante es apelemos a la palabra, pero también apelemos al Espíritu Santo. Si yo soy un creyente y el autor de la Escritura está en mi corazón, yo sé que Él me va a aclarar una enseñanza. El Espíritu me enseña, sí, pero el Espíritu me enseña en la medida que yo también almaceno la palabra en mi corazón. Voy a citar un versículo que ustedes se lo saben de memoria. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Recuerdan ese versículo? En el Salmo, creo que es Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Eso. ¿Y qué quiere decir? Que él guardaba los dichos del Señor en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Meditar. Meditaba. Entonces, guardar quiere decir que él se los Memorizaba. Se los memorizaba. O sea, él guardaba los pensamientos del Señor para atraerlos, para no pecar contra él. Muy bien. Y hay otro versículo que también dice: lámpara es a mis pies. Palabra y lumbrera mi camino. Eso, ¿sí ves? Pero también la Biblia nos habla del Espíritu Santo, que Él nos guiará a toda la verdad. Entonces, hermanos, hay hermanos que creen que Dios solamente nos dejó un libro. No, no nos dejó un libro. Nos dejó su palabra, pero nos trajo al autor de las Escrituras. ¿Y por qué al autor? Porque Pedro dice en su última carta que los hombres que trajeron las Escrituras hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Eso, entonces ellos no hablaron por su propia cuenta, ellos hablaron en nombre de Dios y por el Espíritu de Dios. Por eso es tan importante conocer las Escrituras, ¿cierto? Incluso cuando el Señor Jesús enfrentó al enemigo en su tentación, ¿con qué lo enfrentó? Con la palabra. Con la palabra. Y él, mire que no lo enfrentó. Escrito está. Pero ustedes recuerdan quién se sabía la Biblia también. ¿Quién se la sabía? Satanás. Eso. Satanás. Mire, hay personas que leen ese versículo y no se la pillan.
cuando Satanás le dijo al Señor, tírate, tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero ¿sabe qué hizo el enemigo? Miren lo astuto que es. Se comió la mitad del versículo. Si ustedes leen el versículo dice, eso está en el Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Dios me va a guardar en sus caminos, pero cuando yo me meto en mis propios caminos, me estoy exponiendo a no ser guardado. Y el enemigo le estaba diciendo al Señor, le estaba mostrando un camino para alcanzar más rápida su obra sin tener que ir a la cruz. Tírese, tírese, tírese de ahí y la gente lo va a mirar y todo el mundo va a creer que usted es el Mesías y hágale que los ángeles van a llegar. El Señor sabía. Entonces el Señor inmediatamente le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, el Señor tenía la palabra guardada en su corazón. Hoy en día hay un gran vacío en los hermanos de memorizar las escrituras y de conocer las escrituras. Y en eso se debe, en eso va la inmadurez nuestra también. Que Dios nos ayude. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por estos pensamientos que tú nos has enseñado. Señor, guárdanos y sobre todo guárdanos de nosotros mismos, Señor. Guárdanos de interpretar mal tu palabra. Guárdanos de no depender de tu Espíritu Santo para que nos dé claridad sobre los pensamientos tuyos. Ayúdanos, Señor, a depender de tu palabra por encima de todo, por encima de nuestras experiencias, por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestras apreciaciones subjetivas. Ayúdanos, Señor, a afirmar el corazón con tus pensamientos y a no movernos ni a la derecha ni a la izquierda. Guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, les agradezco mucho este tiempo y pues si queda alguna pregunta, alguna sugerencia para el profesor, estoy pronto a escucharles.